Vamos a dar el tiempo para si alguien tiene alguna acción de gracias en esta tarde que quiera agradecerle algo al Señor. Dale un tiempecito. ¿Habrá alguien que quiera? Dale, nuestro hermano Javier. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Yo quiero dar gracias a Dios por cada una de las cosas que tiene conmigo y con mi familia, por mi salud, principalmente, que a pesar de las pruebas de salud, estamos en mi presente, que me están presentes en mi presente. Quiero agradecerles siempre por la vida, por todo lo que brindan. Gracias por estar aquí. Amén. Gracias, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera dar una acción de gracias a nuestra hermana Leti? Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Bienvenida. El Señor le bendiga. Bien, ¿alguien más? Ok. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a hacer una oración. El Señor obre en todo momento a través de su palabra. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, por la bendición de la vida. Gracias por este momento que nos permite, Señor. Te pedimos, Padre, que te manifiestes, que hables a nuestras vidas, Señor, que hables a nuestros corazones, que uses tu palabra, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Y Padre, ayúdanos, danos un corazón sensible, un corazón fértil, un corazón humilde, Señor, para aceptar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestra vida espiritual, Padre, y ponemos tu palabra en tus manos, que en todo momento, Señor, tu nombre sea glorificado y sea exaltado por su pueblo, Señor. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 8. Versículos del 14 al 17. Una obrera en la viña, Mateo 8, 14. Dice así la palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El mayor ejemplo que tenemos en la Biblia de un servidor fue el de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre joven de 30 años inició su ministerio con fuerza, de forma eficaz, de forma extraordinaria. De 30 años inició su ministerio y 3 años duró su ministerio sirviendo al Padre Celestial, a su Padre. Y tenemos el mayor ejemplo de servidor, a nuestro Señor Jesucristo, siendo joven. Siendo muy joven, 30 años.
30 años empezando a servir con fuerza y de forma eficaz, de forma excelente al Padre. Y bueno, ¿por qué el tema? ¿En qué consiste el servir a Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos de servir al Señor? Tenemos un concepto un poco errado de lo que es servir a Dios según la palabra, y vamos a analizarlo. Tenemos el concepto de que servimos a Dios o sentados, o parados, o hablando, o detrás de un instrumento, o tocando un instrumento. Es parte del servir al Señor, pero no es el todo de servir. Es decir, que puede haber alguien tocando, puede haber alguien predicando, puede haber alguien detrás de un púlpito o de un atril, detrás de una computadora, de una cámara, y ¿será el todo eso servir al Señor? Vamos a verlo a través de la Escritura, qué ejemplo nos ha dejado el Señor de servir, porque tenemos el concepto de servir en un área, pero cuando se trata de algún evento fuera de lo que es ordinario para nosotros, muy difícil nos aparecemos en ese momento. Pero qué mejor que el Señor Jesús nos ha dejado ese ejemplo de servir. Todas estas cosas que acabo de mencionar son parte importante en el ministerio, en el servicio, pero no lo es todo en el servicio. Son solo una parte, no forman el todo, la palabra de servir, todo lo que mencioné. Servir como el Señor lo hizo es dar la vida por los demás. Amén. Vamos a verlo a través de la Biblia, porque tenemos el concepto de que el que predica, predica y nada más hace eso. Tenemos el concepto de que el que toca, toca y nada más hace eso. Pero vamos a ver qué es servir a los demás. El Señor Jesús nos enseñó a servir, y la forma de servir es dándose a sí mismo por los demás. Es dar su tiempo, es dar lo que tiene, sus recursos, su propia vida. Y el apóstol Pablo aprendió de él, dice, yo mismo me he dado. Mi propia vida la he dado, porque aprendió a lo que es servir al Señor. El apóstol Pablo era un predicador, era apóstol, era maestro, pero nada lo limitaba a hacer algo extra de lo que ya sabía hacer, porque sabía el concepto de servir, lo que es servir. Aunque ciertamente el Señor le dio prioridad a predicar su palabra, lo veíamos hace 8 días, hace 15 días, que él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, le daba la vista al ciego. Sí hacía muchas cosas maravillosas, aunque su prioridad era predicar la palabra. Pero, ¿qué servir? Servir al Señor. El Señor Jesús sirvió a mucha gente en la fe y gente que no creía en Él. Es decir, que tanto a su pueblo como a gente que no era de su pueblo. Y nunca se cansó de hacer el bien. Hasta el último momento predicó, hasta el último momento sirvió. Incluso en la cruz del Calvario, él murió sirviendo a su Padre. Aún en el último momento predicó y fue salvo una persona. Es decir, que el servir no solo consiste en un área, sino servir en todo tiempo, en todo lugar y a toda hora. Eso es servir al Señor. Sirvo a Dios en donde estoy. Si estoy en mi trabajo, sirvo. ¿De qué forma? A ver de qué forma, pero aquí es una buena área para servir al Señor, para glorificar su nombre. ¿O solo se sirve en un templo? ¿Solo se sirve detrás de un atril, de un púlpito, detrás de un instrumento? ¿Solamente ahí se sirve al Señor? El Señor, donde quiera que iba, servía en todas las áreas que lo vemos sirviendo, y en la cruz del Calvario estaba sirviendo al Padre. Es decir, que nada lo limitó a servir al Padre. ¿Sabían que Él lavó los pies? ¿Sabía que Él servía a las mesas? Pero si es el Señor, si es el mismo, el Hijo de Dios, ¿por qué hacía eso? Porque Él vino a servir. ¿En qué consiste servir?
Servir. Hermano, yo voy a ecualizar, yo voy a tocar, yo voy a cantar, yo predico y eso es mi ministerio. Es parte de un ministerio, pero no es el todo servir, sino solo parte de esa obra. Por eso cuando se trata incluso de hacer una cosa o algún evento que esté fuera del ordinario, muy pocos asisten a veces, porque en su mayoría creemos que solamente estamos enfocados en un área, en un punto, en un lugar, en un instrumento, en un micrófono. Pero esto va más allá, hermano. Esto va más allá según la palabra. Observemos al Señor Jesús cómo Él servía. Y es algo maravilloso, porque nada lo limitaba. Nada lo limitaba a servir. Servía de muchas formas y de muchas maneras. Y vamos a verlo a través de la palabra. Mateo 8:14. Él no necesitó de una instalación, un escenario. No necesitó de un púlpito, de un salón, de una oficina para servir. Porque en todo tiempo servía. Versículo 14 dice la palabra, vino Jesús a casa de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, ¿qué? Postrada en cama. Una persona que sirve, una persona que tiene el don de servir y que ama a su Señor, sirve. Lo primero que hace donde llega, ¿qué hace? Ve la necesidad. Ve la necesidad y no espera que alguien le diga, ¿me ayudas a cargar estas sillas? ¿Me ayudas a acomodar el mobiliario? Porque él ve la necesidad. El Señor, en cuanto vio, dice, él vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Y qué hizo? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Nada lo limitaba al Señor. Y eso es algo maravilloso. Porque tenemos ese concepto de servir al Señor solamente en un área. Si se trata de acomodar, tenemos que entrarle a cualquier cosa que el Señor nos llame. Si estás en tu trabajo, ahí testifica. Si estás en tu familia, ahí sirve al Señor. En toda área, en todo lugar y en todo tiempo, debemos de servir. El cristiano que ha entendido que es servir, sirve en todo lugar. Dice el versículo 5, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó, ¿y qué hacía? Y le servía. No le servía solo al Señor Jesús. Dice les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vemos al Señor llegando a la casa de Pedro. En cuanto vio la necesidad, lo primero que hizo fue atenderla, servir, ayudar, restaurar, sanar a la suegra de Pedro. No sé qué tengas que hacer. No siempre se hace lo mismo, lo cierto es que siempre hay algo que hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Siempre hay algo que hacer. Donde quiera que va, siempre hay algo que hacer. En todas las iglesias locales, siempre hay algo que hacer. Es decir, que si alguien quisiera servir, hay suficiente obra para hacer algo. Siempre hay algo que hacer y el Señor lo sabía y nos da ese ejemplo. A donde quiera ¿por qué creen que a donde quiera que iba le llevaban enfermos? Le llevaban endemoniados, le llevaban paralíticos, le llevaban todo tipo de personas con diferentes enfermedades. Porque donde quiera que iba, él hacía algo. Él se dedicaba a algo. ¿Será diferente para el cristiano de hoy en día? La palabra cristiano viene de la palabra Cristo y se entiende que tenemos que ser seguidores de un Cristo y si seguimos a Cristo debemos de seguir su ejemplo de servir también. Amén. Servir. El hombre o la mujer o los jóvenes o ancianos
que tienen a Jesús en sus vidas, debemos tener ese mismo espíritu de servicio. Servir. Servir es un privilegio, hermano. Es algo maravilloso. Tenemos un escenario, todo lo que es el mundo, para servir. No nos enfoquemos o tengamos ese concepto. Yo sirvo en el templo, lo cual es bueno. Pero no me limita el templo para servir allá afuera donde ando, porque hay mucha necesidad. Si allá puedo hacer el bien, si allá puedo evangelizar, si allá puedo servir, si allá puedo ayudar a alguien, restaurarlo, animarlo, apoyarlo, darle de mí lo que Dios me ha dado. Eso es servir. No necesito esperar que sea un miércoles para venir a servir nada más. Una cierta área. El Señor Jesús no necesitó un traje para servir. No necesitó un instrumento caro para servir. No necesitó un templo grande para cantar o dirigir. No necesitó tener la mejor voz para adorar al Padre. No necesitamos ninguna de esas cosas. Si las tienes, qué bueno. Pero lo único que necesitamos es más de Cristo. Es más de Jesús para servir como Él sirvió. ¿Sabes cómo andaba el Señor Jesús? ¿Sabes cómo andaban sus pies del Señor Jesús? Empolvados. ¿Sabes qué vestimenta tenía? Polvosa también. ¿Sabías que no tenía una casa donde recostar su cabeza? Pero Él cómo amaba al servir, porque a eso vino, a servir y no a ser servido. No necesitamos las cosas que comúnmente a veces nos atrapan, nos llaman la atención, que si no tengo esto, que si no tengo aquello, me limito. Sirve con lo que Dios te da hoy y sé fiel con eso. Y en su momento y en su tiempo Dios te dará si eres fiel. Nada te debe limitar a servir. Si solamente hay algo sencillo con eso, el Señor que conoce los corazones sabe de lo que tenemos necesidad. Pero seamos fieles en servir al Señor y no necesitamos ningún escenario, no necesitamos estar al frente de algún ministerio para servir al Señor. Ni una silla, ni un instrumento, ni una computadora, ni un púlpito para servir a nuestro maravilloso Dios. Hay muchas áreas, está el trabajo, está la casa, están los amigos, está la familia, están los vecinos, está el prójimo. El Señor Jesús no se preocupó por cosas humanas, en las cuales a veces nosotros nos frenamos para servir. Demos lo mejor de nosotros, hermanos. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó a servir? 30 años. ¿Cuántos años tienes hoy? La mayoría tenemos ya más de 30 años. ¿Cómo quieres vivir la vida? La vida es maravillosa, tener salud es maravilloso, pero tener salud y estar sirviendo es mucho mejor, hermano. Es algo maravilloso, servir al Señor. ¿Cuántos años quieres vivir? Si tienes 30, 35, 36, ¿cuántos más quieres vivir? ¿Valdrá la pena pedirle años de vida al Señor? Si esos años no van a ser sirviendo, ¿valdrá la pena? Aprovechemos la vida para servir a nuestro Dios. Es la mejor oportunidad que tenemos, ¿saben? Un día vamos a partir de este mundo y vamos a estar con el Señor sirviendo. Pero este escenario, tenemos un tiempo, este mundo, para servir a Dios, para dar evidencia de que somos del Señor. Y ¿sabes algo, hermano mío? Aprovecha el tiempo, aprovechemos el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la vida es corta. Hace un par de meses platicaba con una hermana y dentro de su lamentarse, con lágrimas en los ojos, y el Señor lo sabe, ella se lamenta el no haber servido. Yo no sé qué se sentirá, pero ella estaba triste. ¿Por qué? Porque ahora ve a una generación joven que no quiere servir y ella daría todo por estar joven para estar sirviendo al Señor. Sirvámosle al Señor. Miren cómo es la vida, de pasajera, de corta, ¿no? Hay veces que nosotros
le damos tanto valor a los años, pero la vida es muy corta. Job, por favor, 14:1. Job 14:1. Dice la palabra: el hombre nacido de mujer, ¿corto de qué? De días, y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El hombre nacido de mujer es corto de días. No creas que vas a vivir mucho. ¿Cuántos quieres vivir? ¿70, 90 años? ¿Acaso son muchos? No estimes en gran manera la vida es muy corta. Dice la palabra: el hombre nacido de mujer es corto de días, y si son cortos de días, ¿qué mejor sería sirviendo al Señor? Servirle al Señor. Dice la palabra: y hastiado de sinsabores. Llegará un momento donde vas a estar hastiado de sinsabores, cuando los días malos lleguen. Un día, no sé cuándo, pero si Dios nos permite vida, un día estas piernas no me van a dar para estar parado. Un día la voz no me va a dar. Un día tus ojos ya no se van a oscurecer y ya no vas a poder leer la Biblia. Las fuerzas se te va a ir. Así que aprovechemos el tiempo sirviendo. Dice el versículo 2, sale como una flor y es cortado. Sale como una flor. ¿Sabes qué, hermano? He notado y noto que hay gente aquí como una flor. Está en su plenitud. Está en la mejor edad para servir. Pero también percibo que hay flores que se están marchitando. Hablando de los años. Si tienes la edad de servir, sirve. Aprovecha esa flor. Porque, ¿qué crees? No tarda mucho en marchitarse. La vida es muy corta. Así que aprovechemos los días para servir a nuestro Dios. Dice la palabra: sale como una flor y es cortado. Muchos, pues pronto seremos cortados o serán cortados. 10, 15, 20 años. Y muchos ya no nos veremos. Así que si tienes todavía tiempo para servir, sirve. Sirvámosle al Señor. Sirvamos antes de ser cortados. Sirvamos antes de que la vida huya de como una sombra, y dejemos de ser. Y también Santiago 4:14, por favor. Santiago, por favor, denle lectura. Santiago 4:14. Dice la palabra: cuando no sabéis lo que será mañana. Nadie sabe lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Así es la vida de pasajera, como para desperdiciarla o no ocuparla en el servir al Señor. Y es muy corta. Por eso la Biblia usa estos dos símiles en el libro de Job y en el libro de Santiago, para mostrarnos cómo es de corta la vida y por qué. A los ojos de Dios la vida es corta, porque Él es eterno. Por eso es corta. Y ese Dios eterno que hace 2000 años se hizo hombre. Uno de los propósitos por el cual sirvió es para darnos ejemplo de lo que es servir. Sirvió para su Padre. Por favor, Mateo 8:16. Cuando llegó la noche, ¿qué hicieron? Trajeron a él muchos endemoniados. Y observe, cuando llegó la noche, nos da ejemplo de quién era el Señor. Aún de noche llegaba gente y le seguía atendiendo, porque servía. Es decir, que servía en la mañana, mediodía y en la noche. En todo tiempo servía al Señor. Era un hombre esforzado, aunque ciertamente era Dios, también era 100% humano y también se cansaba. Y aún así dice la palabra: y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y qué hizo el Señor? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. No te canses de servir. Pídele al Señor fuerza. O si quizá quieras desistir, quieras decirle al Señor, Señor, ya no quiero servir, ya basta, ya servís lo suficiente, siempre he sido yo. No te canses, es un privilegio que Dios nos da. Es una bendición. El Señor pasó los 3 años sirviendo. Una ocasión se le acercó la mamá de Jacobo y de Juan a decirle al Señor, Señor, ordena que cuando estés en tu reino, un hijo se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Y observemos este cuadro donde el Señor les expresa en qué consiste ser grande. Mateo, por favor, 20:28. Para que tengamos en claro qué significa servir a Dios. Dice, versículo 20. Versículo 20. Observemos qué dice la palabra. Miren, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y qué dijeron ellos? Podemos. Pareciera ser que ya en casita se habían puesto de acuerdo. Porque en cuanto ella pide eso al Señor, ellos dicen, podemos, Señor. Podemos. Pero ¿qué estaba pidiendo esta mujer? Que sus hijos estuvieran de un lado, de cada lado del Señor. Y el Señor le responde. Y ciertamente uno de los hijos del hermano de Juan, dice la palabra, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En Hechos capítulo 12:2 observamos que de esa copa que el Señor Jesús había de beber, Jacobo fue el primer apóstol al cual Herodes asesinó. Mas sin embargo aquí se trata de quién quería ser más grande. El 23, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, todos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El versículo 25, hermanos, dice de la siguiente forma, otra vez, le voy a dar lectura. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean, se adueñan, se apoderan de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, autoridad, mando, poderío, mas entre vosotros no será así. El asunto es que la mayoría quiere ser gobernante, quiere tener poder, quiere tener autoridad, quiere tener mando, pero ¿quién quiere servir al Señor? Servir es otra cosa.
El gobernante solamente los políticos. En la iglesia no es así. Es todo lo contrario. El que quiera hacerse grande, ¿qué dice la Biblia? Tiene que ser servidor del Señor. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. ¿Quieres ser grande para Dios? Tienes que ser servidor del Señor. Y ser servidor no solo consiste en pararte aquí a predicar. Allá afuera hay mucha necesidad, donde quiera hay necesidad. No solo significa estar detrás de una oficina o dentro de una oficina. El que quiera hacerse grande tiene que ser servidor. Porque los gobernantes son los que quieren el poder, quieren gobernar, quieren la autoridad, quieren el mando. Y eso no es servidor del Señor. Eso es lo que así el mundo trabaja. Pero en las cosas de Dios no es lo mismo. Jesús en su ministerio fue servidor y no gobernante. Y ese es el mayor ejemplo que tenemos en la palabra. Mateo, por favor, 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada, es decir, que ha perdido el ánimo y la fuerza, en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó, ¿y qué hacía? Le servía. Entendía bien el concepto de servir. Servir es servir. Donde quiera que esté, sirve al Señor. Y el pasaje paralelo lo encontramos en Lucas 4:38. ¿Cuántos años tenía la suegra de Pedro? No lo sé, pero posiblemente tenía unos 60 años. Es decir, que posiblemente no tengas 30 años como el Señor Jesús cuando empezó a servir. Pero si aún tienes 50 o 55 o 60 o un poco más, ¿qué crees? Puedes servir al Señor. Porque la suegra de Pedro lo hacía. Dice el pasaje paralelo 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y aquí dice la palabra, y le rogaron por ella. Pregunta, conociendo al Señor, ¿había necesidad de rogarle? El Señor era maravilloso, hermano. Amén. Muy maravilloso. Pero aquí observamos, estaban rogando. Posiblemente al ver el estado físico, el estado de salud de la suegra de Pedro. El 39. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. 50, 60 años posiblemente, ella estaba sirviendo. ¿Cuántos años tienes, hermano? ¿Qué crees? Tienes buena edad de estar sirviendo al Señor. Tienes buena edad de servir al Señor. Observamos a la suegra de Pedro, que era sabia, había aprendido de su maestro. Ella sabía que la salud tenía un propósito. Y uno de los propósitos en el cristiano de la salud, ¿qué creen? Es para servirle a Dios. Sírvele al Señor. Porque la vida es corta, es como la flor, es como la neblina y es como la sombra. Así que sírvele. Yo te invito a que le sirvas, y no necesariamente en un área, donde quieras servirle, sírvele. Sirvámosle a nuestro maravilloso Dios, porque Él servía, aún de noche el Señor servía, arduamente servía. Mateo 20:28, vamos a darle lectura a todos a este texto. Todos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando ves una persona que quiere el poder, que quiere gobernar, ¿está sirviendo al Señor o está sirviendo como el mundo lo hace? Como el mundo lo hace. Es lo que dice la palabra. El servidor sirve a los demás.
sirve a los demás, da su tiempo, da su vida, da sus recursos, da lo que tiene, da lo que Dios le ha dado para la obra, para el Señor. Y en forma general, cuando sirvamos, sirvamos de todo corazón. Miren qué dice la palabra en Colosenses 3:23. La suegra de Pedro servía y se cree que servía de todo corazón. No te canses de servir. No nos cansemos de servir. Es una bendición. Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Y no para los hombres. No necesitas que alguien te vea. No necesitas que el que está al frente te vea. Tú sirve para el Señor. Y si nadie te ve, ¿qué importa? Mientras el Señor lo conozca y sepa lo que estás haciendo, es suficiente, hermanos. Amén. En todo tiempo, en todo lugar y a todas horas, sirvamos de corazón. Número 2, el servicio tiene una recompensa, el versículo 24. Dice la palabra, todos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servía. Qué maravilloso, hay una recompensa. ¿Has sido recompensado por servir a Dios? ¿Cuántos han sido recompensados? Yo he sido muy recompensado. El Señor me ha dado cosas maravillosas. Para empezar, me da la paz, me da la tranquilidad, duermo tranquilo. ¿Quién de aquí duerme tranquilo? Duermo tranquilo y eso es algo, una bendición del Señor. Es una maravilla servir, es una bendición. Y número 3, no solo sirve de corazón, recuerda que el servicio a Dios tiene una recompensa. Y número 3, servir es una bendición de Dios. Observa qué dice la palabra en relación al servicio, según Malaquías 3:18. Y espero que este último texto te anime a hacer algo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Entonces os volveréis, discerniréis la diferencia. Hay una diferencia. Dios marca la diferencia entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que está en cada uno de nosotros si queremos servir al Señor. Es una bendición. Cuando lo hagas, hazlo de corazón. Cuando lo hagas no solo de corazón, en todo tiempo, en todo lugar y a todas horas. Recuerda que el servicio que haces, aunque nadie te ve, va a tener una recompensa de parte del Señor. Si lo haces de todo corazón para el Señor. Y número 3, servir es una bendición. Vas a ver la diferencia en tu vida. Hay algo maravilloso para el que sirve y para el que no sirve. Así que, hermanos, una obrera en la viña del Señor está para servir, no para ser servido. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Bendice, Señor, tu palabra, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, Señor. Y Padre, muchas gracias porque nos has dado ejemplo, Señor, que en toda hora, en todo momento y en todo lugar, Señor, estuviste sirviendo. Porque has venido para servir, Señor, y no para ser servido. Y como cristianos, Señor, debemos entender esta parte de que debemos de tener el concepto claro de lo que es servir, Señor. Servir a los demás. Y Padre, bendice a tu iglesia, fortalécenos y ayúdanos a tener visión como iglesia, Padre, para proyectarnos en las necesidades que hay, sobre todo espirituales, Señor. Bendícenos en todo momento. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.